salir y entrar y a ver si se soluciona. Dame un segundito. Ay, no, pero ya tenía. No, esta no es. Voy a actualizar. Vamos a sacarla ahí y listo. Vale. Escritorio. Vale, un segundo que se está subiendo un archivo, y ahora empezamos. Vale, os paso la hojita. Cuidadme, por favor. Ahí me da igual, es el centro que la quiere. Bueno, que termina, voy a cerrar la puerta. Gracias. Por fin. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Sí? Vamos revisando el material y eso. Sí. Dime. Tengo una duda ahí con el movimiento del sitio. Sí. Entonces, dicen que el picoteo es la respuesta condicional. Silencio, chicos, por favor. Silencio, me está planteando la duda. Dicen que el picoteo a la tecla iluminada es la Sí. respuesta condicionada. No existe respuesta incondicionada. Si me pusieran en las respuestas, ¿el picoteo es incondicionada o condicionada? Es que el picoteo no es en sí mismo, sino que se define en función del estímulo al que va vinculado. Si la respuesta de picoteo se produce ante la comida, y si picoteas comida, la comida es un estímulo incondicionado y por lo tanto se considera una respuesta incondicionada. Si el picoteo se dirige a una tecla porque esa tecla predice la aparición subsecuente de comida, entonces el picoteo es una RC, es una respuesta condicionada. Como dice, la aparición de la comida es, vamos, sin condición ninguna. Aparece, se enciende la luz, sin la comida, sin que el animal haga nada, bueno, la comida. Pero sí hay condición. O sea, no hay condición de respuesta por parte del animal. Efectivamente, el animal, cuando hablamos de una situación de condicionamiento clásico, no tiene que hacer nada para que aparezca la comida. Pero la comida se presenta si y solo si ha aparecido previamente esa luz. Esa es la condición para que aparezca la comida luego, ¿sí? Por tanto, esa luz, en la medida en que predice de forma fiable la aparición de comida, se convierte en un efecto, un estímulo condicional. Y por lo tanto, si el animal responde a la luz, lo que está haciendo es una respuesta condicional, una RC. Entonces, si el picotear la comida sería incondicional. Eso es. Eso es. Es lo mismo que si, o sea, en este caso es la respuesta de picoteo porque es una paloma la que está ahí. Si fuese, por ejemplo, un perro, el perro ante la comida lo que hace es salivar. Si salivas en presencia de comida, pues eso es una RI, porque la comida es un EI.
Pero si asocias o emparejas un sonido con la aparición de comida y llega un momento en el que el animal saliva ante el sonido, antes de que se haya presentado la comida, entonces es una RC. Entonces, la respuesta, topográficamente hablando, en cuanto a su forma, es la misma, salivación o picoteo. Lo que cambia es la función. No es lo mismo salivar por la comida que tengo delante que me permite seguir vivo, que salivar ante un estímulo que predice que eso va a llegar. Son funciones distintas y por eso reciben nombres distintos. En este caso, RI o RC. ¿Vale? ¿Vale? Eduardo, yo no entiendo la diferencia entre condicionamiento operante e instrumental. Eso nos va a llevar varios... Sí, no sé. En realidad es sencillo y te voy a dar una respuesta rápida para que te vayas con algo que te permita ordenarlo. De hecho, es que tengo siempre antes de empezar, de aquí a poco, antes de empezar con condicionamiento clásico, siempre hago una pequeña parte en la que ya os empiezo a introducir algunas de estas diferencias para que vayáis ordenando. Eso me lleva un rato, bastante largo. No voy a darte ahora la respuesta rápida, porque llegaremos dentro de poco, pero por decirte algo como muy distintivo, que permite muy fácilmente empezar a diferenciar entre el clásico y el operante. Aquí la clave está en entender el concepto de estimulación relevante. ¿Vale? Hay estímulos que son relevantes para nosotros por las razones que sean. Algunos de ellos por motivos evolutivos, por ejemplo la comida, es importante no solo para un perro o una paloma, para una persona también, eso nos permite seguir vivos, ¿no? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿con qué se está relacionando o de qué es función, mejor dicho, la aparición de esa comida o de esa estimulación relevante? Cuando hablamos de condicionamiento clásico, hablamos de una situación en la que esa estimulación relevante se presenta porque previamente ha aparecido algún otro tipo de estímulo que señaliza su aparición. Es decir, el individuo no tiene, es lo que le decía antes, el individuo no tiene que hacer nada para obtener esa estimulación relevante. ¿Sí? Se presenta simplemente porque ha habido otra cosa que se ha presentado previamente. ¿Vale? Por ejemplo, enciende una luz, comida, luz, comida, luz, comida, luz, comida. En este caso la paloma, si lo ponemos de ejemplo, no tiene que hacer nada para que aparezca la comida. La comida está presentándose simplemente porque hay una luz antes. Entonces, en la medida en que ese estímulo relevante va señalizado de forma fiable por otro estímulo anterior, que se presenta antes que ella, se terminan emparejando en términos clásicos. No, ¿Vale? yo decía entre operante e instrumental. Ah, operante e instrumental, es lo mismo. Te he entendido mal, pensaba que me habías preguntado entre clásico y operante. Operante es lo mismo que instrumental, son dos... creo que el otro día me suena que lo dijimos. Instrumental fue un término que acuñó Thorndike. ¿Vale? Thorndike llamaba a ese tipo de aprendizaje condicionamiento instrumental porque, como conexionista que era, consideraba que la conducta era un instrumento a través del cual el animal accedía a los estados de satisfacción. Por eso lo llamó instrumental. Skinner, cuando reconceptualizó todas esas consideraciones previas de Thorndike, lo llamó operante. ¿Por qué? Porque para Skinner la conducta no es un instrumento con el que se consiguen cosas, sino que más bien es en sí misma la forma en que operamos en el medio. Operar significa intervenir sobre algo y modificarlo, generar cambios. Y Skinner hacía mucho hincapié en que en situaciones de condicionamiento operante lo que hacemos es operar en el medio, ¿no? Nosotros estamos aquí y hacemos cosas que tienen consecuencias, es decir, alteramos nuestro medio. Entro en una habitación que está oscura, si presiono el interruptor, hay luz, estoy modificando el medio en el que estoy operando sobre él, hay consecuencias y algunas de esas consecuencias alteran la probabilidad con la que yo me voy a comportar así en el futuro. Puede ser que cada vez sea más probable que yo presione interruptores o puede ser que cada vez sea menos probable, depende de lo que pase, ¿no? Cuando lo hago. ¿Sí? Entonces, en resumen, es lo mismo. Instrumental y operante es lo mismo, simplemente son términos que se han ido poniendo diferentes a lo largo de la historia por razones teórico-conceptuales que había detrás, ¿no? Filosóficas a veces. A día de hoy, los dos términos están igualmente aceptados y puedes encontrar manuales o artículos donde se habla de condicionamiento instrumental o de condicionamiento operante. Vale. Indistintamente, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Muchas. ¿Muchas? Disparad. Estamos aquí para eso, ¿no? Lo de la competición de condicionamientos, de claves, ¿Sí? ¿Quién determina o cómo se determina cuál es el estímulo más saliente? Vale. Eso también nos va a llevar rato. Por eso que... ¿Cómo te puedo dar una respuesta fácil? Mira, la saliencia de un estímulo se refiere a una característica que no es intrínseca del propio estímulo, es decir, los estímulos no tienen un grado de saliencia, sino que la presentan en mayor o menor medida dependiendo del contexto en el que se presentan. La saliencia se refiere al grado de perceptibilidad que tiene un estímulo, es decir, cuánto de fácilmente perceptible nos resulta. ¿Sí?
¿Qué determina que un estímulo sea más fácil de percibir que otros? Pues muchas cosas. Por ejemplo, su intensidad. Si hablamos de una luz o de un sonido, cuanto más intenso, más fácilmente perceptible. Pero no solo su intensidad, también depende, por ejemplo, del resto de estímulos que haya presentes. Una luz que es muy intensa puede ser muy poco saliente si se presenta en un contexto en el que el resto de luces son más intensas que ella. ¿Me explico? Entonces, ¿qué determina lo saliente que es un estímulo? Pues hay que contextualizarlo, siempre. Pero siempre se resume en que para ese individuo concreto, en ese momento y contexto concreto, resulta más fácil de percibir que otras cosas. Y eso es lo que siempre resulta más saliente. Sí, eso lo tengo, por suerte, planificado y pensado, y de hecho ahora os explicaré cómo vamos a abordar todo ese contenido a partir del tema de la posición. La manera de abordar esta asignatura, ¿cómo es mejor hacerla? ¿Cómo encajas? O sea, a ver si me explico. No sé muy bien cómo abordarla porque tiene tantos conceptos y hay tanto detalle. Sí. A ver. Suerte, ¿no? No, hombre, suerte no. Estamos aquí para eso. Tenéis. A ver, es que la suerte es muy difícil de operativizar, pero claro, en este caso es estudiar mucho. Eso es lo más cercano a tener suerte. Yo siempre recomiendo, pero es que esto depende mucho también de cada persona. Cada uno tiene sus estrategias, tiene su forma de funcionar en el mundo y yo ahí no me veo. Una forma que suele ser bastante buena y que la gente por lo general suele darme feedback de que le suele ir bien es traer contenidos leídos a pesar de no entenderlos. Esto es importante, ¿vale? Porque muchas veces con este manual pasa, y a lo mejor pasa en todas las asignaturas, no lo sé, que uno va avanzando y tiene esa sensación de, uy, pues he leído 30 páginas, he puesto atención y no me entero de nada. Puede pasar, ¿no? De hecho veo mucha gente afirmando. O sea, ¿ha pasado? Vale. Entonces, estrategia que yo seguiría así como estándar y después cada uno que vaya moldeando. Traed leídos todos los contenidos que podáis. No se trata de, venga, a ver si puedo 6 temas. No, o sea, con calma, tenemos tiempo, ¿vale? Pero traed a las tutorías leídos pues las cosas que vayan a ir viéndose aquí próximamente. Yo siempre os diré, pues el próximo día empezaremos a contar. Si podéis traer leído algo de eso, genial. Venid aquí, enteraos bien. Yo voy a intentar siempre desgranar todas esas cosas para de alguna forma servir de nexo, de traductor, ¿no? Entre el manual y un lenguaje un poquito más comprensible. Y una vez que yo lo haya explicado aquí, que lo hayáis entendido, que hayáis preguntado todas las dudas que tengáis, volved a leerlo, ¿vale? Porque muchas veces con esa información previa que ya habéis leído, aunque no hayáis entendido, más lo que yo os he contado, vais a esa segunda lectura y lo veis con otros ojos. ¿Sí? Esa es una, creo, buena estrategia por lo general. Desde luego, preguntad todas las dudas que tengáis, tanto a mí como si tenéis que plantear en los foros, que los atiende el equipo docente directamente, usadlo, o sea, usad todos los recursos que tengáis. Y sobre todo es una asignatura que requiere comprender algunos conceptos, especialmente al principio, y yo estructuro las tutorías de esta forma. De hecho, ahora os explicaré lo que hago a partir de temas 2 y 3, ¿vale? Que voy a plantear algunas cosas de una manera un poquito diferente a como se suele plantear, ¿vale? Cuando identifiquéis conceptos concretos, por ejemplo, antes me preguntaba, respuesta incondicionada, condicionada, operante, instrumental, preguntadlo. No os quedéis nunca con la duda, ¿vale? Preguntadlo siempre. Y machacarlo. Leerlo muchas veces. Hacen muchas lecturas. Y vais a ir viendo que con cada lectura, si venís a las tutorías, lo entendéis, integráis bien, os vais resultando cada vez más sencillo. Claro, claro, efectivamente. Gracias. Nada, faltaría más. Muy bien, pues a ver, voy un segundo con las preguntas que había en el chat, que he visto que había algún que otro comentario. A ver, esta creo que era la primera. Vaya por Dios. ¿Podrías, por favor, dar un repaso a este último que explicaste la semana pasada? Vale, sí, lo repaso ahora mismo, ¿vale? Y a partir de ahí ya cogemos carrerilla para lo siguiente. Me he adelantado un poco y tengo una duda respecto a los exámenes y el tema 3. En el modelo de Rescorla-Wagner hay que memorizar las fórmulas o entender el significado de sus componentes. Las dos cosas. Entender el significado de sus componentes, por supuesto, de cualquier fórmula, cualquier modelo matemático que se presente en la asignatura, que tampoco son muchos y no son complicados. Tenemos que entender los elementos que lo componen, ¿no? Lo que significa, cómo se interpretan, cómo se calculan, de dónde salen, pero sí que es deseable que os lo aprendáis, que os la memorizáis. Esto no lo decido yo. Cuando yo he hecho, en la UNED no preparo exámenes, en otras universidades sí, jamás le he hecho a nadie aprenderse una fórmula, me parece absurdo, pero 2026
que haya que memorizar una fórmula, ¿no? Lo importante de una fórmula al final es saber interpretarla y utilizarla. Pero bueno, dicho esto, la fórmula del modelo de Rescorla-Wagner es bastante sencilla. Yo entiendo que quien la vea por primera vez ve ahí un lambda, ve ahí un alfa, un beta, y dice, uy, ¿esto qué es? Pero que son 3 cositas. O sea, realmente es una multiplicación y una resta. No tiene más historia. Entonces, respondiéndote, las 2 cosas, ¿vale? Hay que aprendérsela y hay que saber interpretarla. Nos pedirán resolver ejercicios con fórmulas en general en el examen. No lo sé, porque ni pongo el examen ni tengo información privilegiada en ese sentido. O sea, no tengo ni idea de qué os van a preguntar. De hecho, hasta donde sé, muchas veces el examen se aleatoriza. Ni siquiera los propios profesores del equipo docente saben lo que va a caer en ese examen concreto, porque meten un banco de preguntas estructuradas por dificultad en función de los temas, pues tantas del tema tanto, tantas del tema cual. Y de ahí se cogen 30 para la primera semana y otros 30 para la segunda semana. O sea que no tengo ni idea de lo que os van a preguntar. ¿En años anteriores han pedido ejercicios para resolver? Sí, algunas veces sí, tanto en, por ejemplo, Rescorla-Wagner o modelos similares del condicionamiento clásico, como, por ejemplo, en conducta de elección, ¿vale? En la ley de igualación y todo eso que se ve a partir del tema 5, en programas de reforzamiento. Entonces, sí. Sí, mira, gracias. Ese comentario que hay en el chat sobre los exámenes es importante y no lo he dicho. Una muy buena forma también de enfocar la asignatura es ir haciendo exámenes de otros años, ¿vale? Y al menos echándoles un vistazo para que veáis la estructura de cómo preguntan las cosas, el tipo de cosas que suelen preguntar. ¿Y dónde está? Tenéis en Calatayud, en Calatayud hay un depósito gigantesco, vienen exámenes de hace un montón de años y muchas veces vienen con soluciones, vienen con la plantilla, con la solución correcta. ¿Vale? De hecho, creo, de esto no estoy seguro porque este año no lo he mirado en profundidad, pero en psicología del aprendizaje, el equipo docente suele subir eso de su asignatura al campus virtual. ¿Vale? O sea, soléis tener ahí un enlace que pone depósito de exámenes. Están ahí con las respuestas. Con las respuestas y todo. O sea, con las respuestas además explicadas. Sí, este equipo docente, en mi opinión, en ese sentido lo hace muy bien, porque no se limita a subir una plantilla de la buena en la A. No. Te sube una pequeña explicación, ¿no? De por qué es la A y por qué no es la B y por qué no es la C. Y de eso se aprende mucho para otras preguntas. O sea, yo eso sí que lo recomiendo un montón. Buen consejo, el compañero o compañera. Y creo que había otra duda por ahí. Un segundo, que la localizo. No, las he visto ya todas. Vale, si en algún momento se me pasa una pregunta, repetidmela, que puede ser que a veces suben los comentarios y no me entero. Pero hasta no haber pasado por todo el temario, ¿hasta qué punto es útil? Claro, bueno, no pierdes nada por ir revisándolo y a lo mejor ir identificando las preguntas que hay en los exámenes de los temas que sí has visto ya. Si, por ejemplo, te has leído los temas 1 y 2, puedes echar un vistazo de vez en cuando a algún examen y localizar alguna pregunta que ya te suene. Entonces dices, pues mira, esto de los temas 1 y 2 porque yo lo he visto. ¿Sí? Y evidentemente donde más sirve, al menos a mí, esto ya me baso en mi experiencia de cuando yo estudiaba en la UNED, era en las semanas, 3-4 semanas previas al examen. O sea, yo ahí me hacía exámenes como churros, igual que en la autoescuela, cuando vas y te haces el teórico, ¿qué es lo que hace uno después de dar clase, estudiar el manual? Exámenes, 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 exámenes. Y cuando llevas 7 exámenes seguidos sin ningún fallo, dices, me presento. Pues un poco por el estilo, ¿vale? No me ha pasado. En ninguna asignatura. ¿No te ha pasado el qué? En ninguna asignatura. Hacer exámenes y tener matrícula. Bueno, no decimos que haya una matrícula, pero normalmente es una buena forma de tomar la temperatura.